Mira, para nosotros los hijos de Bolívar, los hijos de los libertadores de toda Sudamérica, los hijos del comandante Chávez que nos permitió conocer a este heroico pueblo de Belarus, es un verdadero sentimiento profundo y extenso el poder rendir homenaje hoy en el Día Nacional de Belarus a los millones de hombres y mujeres que hicieron una resistencia heroica para impedir que el ejército nazifascista pudiera avanzar hacia Moscú y con ello derrotar la última esperanza de una contraofensiva contra esa ideología nefasta que significó el nazifascismo. De cada 5 hombres y mujeres del pueblo de Belarus, 4 murieron en la guerra de resistencia. Fue una verdadera muralla humana, una muralla de dignidad, una muralla de conciencia por la preservación de la especie humana, lo que protagonizó el pueblo de Belarus. Y un día como hoy, hace 69 años, finalmente expulsaron al ejército nazifascista y con ello le propinaron una derrota estratégica a ese proyecto oscurantista que intentó dominar el mundo, como hoy nuevamente el imperio norteamericano intenta dominar el mundo, volándose todo el derecho internacional y todas las normas internacionales. Señor Canciller, precisamente quería preguntarle cuál es la postura que va a defender Venezuela en la próxima cumbre de UNASUR, que tenemos entendido se va a realizar mañana. Bueno, en primer lugar, de rechazo absoluto a esta nueva etapa del imperialismo, de desconocimiento ya no solo de los derechos de los pueblos, como lo ha venido haciendo con las invasiones a Irak, a Afganistán, a Libia, a la agresión al pueblo de Siria, sino ya a los propios gobernantes de naciones soberanas como el Estado de Bolivia, donde se ha desconocido absolutamente las normas del derecho de aeronáutica civil que preserva con fuero especial los vuelos de los presidentes y los aviones donde vuelan los presidentes. Igualmente, las normas consuetudinarias, tradicionales, de costumbre, de respeto de los pueblos del mundo, a la inmunidad de los jefes de Estado y los jefes de gobierno. Es una etapa superior de desconocimiento de la soberanía de los países, de desconocimiento de la soberanía y la inmunidad de los jefes de Estado y de gobierno, de manera que, así como hace 70 años, 70, 75 años, muchos callaron, muchos por debilidad permitieron que avanzara esta amenaza que causó centenares de miles de millones de muertos en el mundo, que fue la ideología nazifascista. Nosotros estamos obligados a actuar con mucha firmeza para que el neofascismo, para que el neonazismo que se ha apoderado de las élites imperiales no termine de ocasionar una nueva tragedia humana como la ocurrida hace más de 70 años en toda Europa y con un impacto en buena parte del mundo. Nosotros vamos allí a exigir, en primer lugar, una condena clara de toda UNASUR a los países que le negaron el derecho al vuelo soberano que tenía el presidente Evo Morales. Igualmente a exigir que cese las presiones y las agresiones del gobierno de los Estados Unidos contra los gobiernos independientes. Los gobiernos, de acuerdo a la Convención de Viena, tienen el derecho de calificar o no, de aceptar o no. Caimán, felicitaciones. Venezuela y Bielorrusia han suscrito cerca de 200 acuerdos bilaterales. Ambos mandatarios pasaron para el alcance de estos mecanismos de integración en un encuentro privado que se celebró en el Salón Sur del Palacio Presidencial. Posteriormente, los jefes de Estado se reunieron con sus respectivas delegaciones en el Salón Belarus para evaluar nuevos instrumentos de intercambio político, económico y social. Al
finalizar las reuniones de trabajo, los presidentes Nicolás Maduro y Alexander Lukashenko ofrecieron una declaración a la prensa. Уважаемые друзья, сегодня мы от всей души приветствуем на нашей белорусской земле в дни главного нашего праздника Дня независимости венесуэльскую делегацию наших друзей во главе с президентом Венесуэлы, нашим давнишним другом, хорошо знакомым человеком, сподвижником Hugo Chávez, Nicolás Maduro. Estimados amigos, hoy hemos recibido en la tierra belarusa, en el día de nuestra festividad nacional, a la delegación amiga y a nuestro amigo Nicolás Maduro, el sucesor, el heredero del presidente Chávez. Мы расцениваем этот первый официальный визит Николаса Мадуро как подтверждение курса на развитие стратегического партнерства между нашими странами. Кстати, все наши сегодняшние переговоры были пронизаны этим чувством. Мы полны решимости реализовать все то, что мы наметили прежде. Притом, я хочу подчеркнуть это особо, при всех переговорах, при всех наших договоренностях ранее при президенте Чавесе, в этих переговорах постоянно принимал участие нынешний президент. Поэтому проблемы белорусско-венесуэльских отношений, вопросы, которые надо решать, он отлично знает, потому что он принимал непосредственное участие в sozdanии фундамента наших отношений. Nosotros evaluamos la visita del presidente Maduro como la continuación, la confirmación de la continuación de nuestras relaciones en el mismo ánimo que veníamos llevándolas, ya que en nuestras conversaciones prevaleció esta intención y el presidente actual participó siempre en las reuniones, por cierto, todas las reuniones, en las conversaciones con el presidente Chávez, cuando hacíamos nuestros acuerdos, el presidente Maduro tomaba parte. Por eso él conoce bien cuáles son las bases de nuestras relaciones. Президент Венесуэлы поставил перед своим обществом и народом серьезнейшую глобальную задачу, которая заключается в диверсификации экономики Венесуэлы. Вы знаете, венесуэльская экономика во многом зависит от поступления валюты, от продажи нефти. Диверсификацией будет заниматься Венесуэла и модернизацией существующей экономики. Мы можем оказать существенную поддержку и принять участие в этом колоссальном историческом процессе венесуэльского руководства. El presidente ha establecido ante su pueblo y ante su sociedad la tarea de la diversificación de la economía. Como ustedes saben, Venezuela depende en gran medida, la economía de Venezuela, del ingreso de divisas por concepto de la venta del petróleo. Y esta diversificación llevará a la modernización. Nosotros podemos prestar un muy importante apoyo en este momento tan importante de la sociedad venezolana. Более того, скажу откровенно, мы хотели бы иметь в лице Венесуэлы опорную базу, с которой мы будем работать с регионами Латинской Америки и конкретными государствами. Такой замысел нами был еще определен при Чавесе. И я благодарен президенту Венесуэлы за то, что он пообещал мне в этом плане поддержку. Мы хотели бы не просто с Венесуэлой работать, с Бразилией, Эквадором, Боливией, Никарагуа, другими государствами, но вместе с Венесуэлой экономически, в торговле, сотрудничать с этими крупными государствами Латинской Америки. Venezuela, como ustedes, Venezuela nos va a ayudar, nos va a servir de base para establecer relaciones con otros países de América Latina. Esto ya se había establecido durante el tiempo del presidente Chávez y yo le agradezco mucho al presidente Maduro
por tener su disposición para ayudarnos a las relaciones con Nicaragua y Bolivia. No solo con ellos queremos hacer cooperación, sino junto a Venezuela desarrollar áreas económicas y financieras con otros países más grandes de América Latina. Венесуэла всегда самоотверженно, дружески, несмотря на свои проблемы, подставляла нам трудные времена свое плечо. Я пообещал президенту Венесуэлы, что белорусы в долгу не останутся. Все, что мы сегодня умеем делать, и то, что интересует Венесуэлу, мы должны перенести на венесуэльскую территорию. И самое главное, научить всему этому венесуэльских специалистов. Сделать так, чтобы там люди умели все то, что мы умеем делать в Беларуси. Yo he ratificado, Venezuela siempre demostró su amistad a pesar de tener sus propios problemas y ha prestado su hombro a Belarus en tiempos difíciles. Y por lo tanto yo le he ratificado al presidente Maduro que Venezuela no quedará en deuda con Belarus y Belarus estará dispuesta a enseñar todos sus conocimientos a Venezuela para que Venezuela, los venezolanos sepan hacer todo, aprendan a hacer todo lo que nosotros sabemos hacer. И чтобы это все реализовать, по предложению президента Венесуэлы мы подвергнем в течение июля месяца ревизии все проблемы и вопросы наших отношений и выработаем новую конкретную дорожную карту сотрудничества Беларуси и Венесуэлы. Она будет находиться, реализация этих мероприятий, этого плана будет находиться под непосредственным контролем двух президентов. Это итог наших договоренностей. Por eso nosotros, los cuales estoy muy agradecido al presidente Maduro, y juntos hemos realizado una revisión y realizaremos durante todo el mes de julio de los aspectos más que pudieran tener problemas en nuestras relaciones y con el fin de elaborar un nuevo mapa estratégico de las relaciones que estará bajo el control directo de los presidentes. Николас, уважаемые венесуэльские друзья, я вам очень благодарен за этот визит как подтверждение намерений, серьезных намерений нашего сотрудничества. Nicolás, estoy muy agradecido por su visita como una confirmación de sus intenciones de continuar con nuestra cooperación. Gracias. Bueno, muchas gracias, querido presidente Alexander Lukashenko. Большое спасибо, уважаемый президент Александр Лукашенко. Esta visita nació de un compromiso que teníamos adquirido para participar del Foro de Países Exportadores de Gas en Moscú el 1 y 2 de julio. Идея данного визита возникла в связи с нашим назначенным визитом в Москву для участия в форуме стран экспортеров нефти в Москве. Ну, помогай, тебе же легче на русском языке говорить. Бедную женщину перегрузил. Y le planteamos al presidente Lukashenko la posibilidad de pasar para visitarlo por Minsk y tener una sesión de trabajo. Y a pesar de ser 3 de julio, Día Nacional en Belarus, nos confirmó su bienvenida a la delegación venezolana en esta fecha histórica. И когда мы довели до президента Лукашенко нашу готовность и намерение посетить Беларусь, то, несмотря на то, что наша возможность пришлась на такой особый день, 3 июля, национальный праздник Беларуси, тем не менее, он тут же подтвердил готовность принять нас для того, чтобы мы смогли обсудить все те вопросы, которые находятся в зоне интересов обеих стран. Yo quiero agradecerle al presidente Lukashenko que, a pesar de haber sido un día tan complicado por las festividades nacionales,
haya recibido a nuestra delegación, haya recibido nuestra visita en un día tan especial para Belarus y para la humanidad. Поэтому я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз поблагодарить президента Лукашенко за то, что он, несмотря на занятость в мероприятиях такого большого значения не только для Беларуси, но и для всего мира, тем не менее он нашел возможность принять нас и обсудить все эти вопросы. Un día como hoy, hace 69 años, aquí en esta misma tierra heroica, este pueblo hecho Ejército Rojo derrotó a las tropas nazis, quienes iban en retirada ya hacia su derrota definitiva en abril de 1945. В эти дни, 60 с лишним лет назад, здесь, в Беларуси, подразделения гитлеровской армии в очередной раз понесли поражения, и эти победы Красной армии, достигнутые здесь, на белорусской земле, приблизили день окончательной победы над фашизмом. ¿Qué amenaza tan grande tuvo la humanidad hace apenas 7 décadas? Una amenaza horrible que afortunadamente fue derrotada en su oportunidad. Таким образом, почти 7 десятилетий назад человечество решило проблему со столь значительной угрозой мирового масштаба. Y nosotros no podemos dejar de reflexionar sobre esos hechos históricos. Por eso es tan importante estar hoy, 3 de julio, aquí en Belarus, una fecha histórica, como le decía, a los veteranos de guerra que conocimos hoy en el desfile. ¿Qué hubiera pasado con la humanidad si las tropas nazis y ese proyecto hegemónico perverso no hubiera sido derrotado? Поэтому столь большое значение мы уделяем этой дате, размышляя о важности этих событий давности уже почти 7 десятилетий назад. Мы сегодня, находясь на параде, разговаривали с ветеранами и обсуждали вот эту важность, подтверждали им ту важность этой победы, которая была достигнута здесь, на белорусской земле, для истории, для судеб всего человечества. Afortunadamente, este pueblo heroico logró la proeza de derrotarlos. Y nosotros, los hijos y herederos de Simón Bolívar y los hijos y herederos de Hugo Chávez, nos sentimos felices de ser amigos del pueblo de Belarus y de ser su amigo, presidente Lukashenko. Белорусский народ нашел в себе силы победить коричневую чуму, и мы сейчас, общаясь с наследниками тех победителей, мы, будучи наследниками национальных героев Венесуэлы, наследниками идей президента Чавеса, еще раз благодарим вас за эти встречи. Y nosotros le dejamos al pueblo de Belarus un abrazo de amor, de solidaridad y un compromiso de futuro para esta generación y las generaciones que están por venir. Мы передаем белорусскому народу те чувства удовлетворения, солидарности и готовности продолжать наше совместное дело, которые нас объединяют. Hemos acordado realizar el 4 de agosto nuestros equipos de trabajo una comisión mixta especial y extraordinaria para diseñar el nuevo mapa estratégico de cooperación para el desarrollo compartido en el campo de la energía, de la agroindustria, de la industria, de la tecnología y de los distintos aspectos que tienen que ver con el desarrollo económico de nuestros dos países. Мы договорились сегодня провести здесь, в Минске, 4 августа очередное заседание совместной комиссии высокого уровня для обсуждения всех важнейших вопросов двустороннего взаимодействия, начиная от энергетики, агропромышленного комплекса, промышленности, технологий и всех других вопросов, которые являются важными для наших обеих стран. El comandante Hugo Chávez fue el gran inspirador de esta relación de Belarus con Venezuela. Y a su nombre y en su homenaje va a ser esta nueva etapa, esta nueva y gran etapa que vamos a abrir el 4 de agosto.
Покойный президент Чавес был генератором идей и большим сторонником всемирного укрепления сотрудничества с Беларусью. И сейчас мы начинаем новый этап, в продолжении которого должны достичь новых успехов на этом пути. Camarada presidente Alexander Lukashenko, siga contando usted con nuestra amistad leal como hombres y mujeres herederos e hijos de Hugo Chávez. Товарищ президент Александр Лукашенко, вы можете рассчитывать на нас как на верных друзей и последователей Hugo Chávez. Ambos gobiernos se comprometieron a promover el desarrollo integral de Venezuela y Bielorrusia, siguiendo el camino de hermandad iniciado por el comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez. Mucha firmeza para que el neofascismo, para que el neonazismo que se ha apoderado de las élites imperiales no termine de ocasionar una nueva tragedia humana como la ocurrida hace más de 70 años en toda Europa y con un impacto en buena parte del mundo. Nosotros vamos allí a exigir en primer lugar una condena clara de toda UNASUR a los países que le negaron el derecho al vuelo soberano que tenía el presidente Evo Morales. Igualmente a exigir que cese las presiones y las agresiones del gobierno de los Estados Unidos contra los gobiernos independientes. Los gobiernos, de acuerdo a la Convención de Viena, tienen el derecho de calificar o no de aceptar cada 5 hombres y mujeres del pueblo de Belarus, 4 murieron en la guerra de resistencia. Fue una verdadera muralla humana, una muralla de dignidad, una muralla de conciencia por la preservación de la especie humana, lo que protagonizó el pueblo de Belarus. Y un día como hoy, hace 69 años, finalmente expulsaron al ejército nazifascista y con ello le propinaron una derrota estratégica a ese proyecto oscurantista que intentó dominar el mundo, como hoy nuevamente el imperio norteamericano intenta dominar el mundo, volándose todo el derecho internacional y todas las normas internacionales. Señor Canciller, precisamente quería preguntarle... Tradicionales, de costumbre, de respeto de los pueblos del mundo, a la inmunidad de los jefes de Estado y los jefes de gobierno. Es una etapa superior de desconocimiento de la soberanía de los países, de desconocimiento de la soberanía y la inmunidad de los jefes de Estado y de gobierno, de manera que, así como hace 70 años, 70, 75 años, muchos callaron, muchos por debilidad permitieron que avanzara esta amenaza que causó centenares de miles de millones de muertos en el mundo, que fue la ideología nazifascista. Nosotros estamos obligados a actuar como... ¿Cuál es la postura que va a defender Venezuela en la próxima cumbre de UNASUR que tenemos entendido se va a realizar mañana en Cochabamba? Bueno, en primer lugar, de rechazo absoluto a esta nueva etapa del imperialismo, de desconocimiento ya no solo de los derechos de los pueblos, como lo ha venido haciendo con las invasiones a Irak, a Afganistán, a Libia, a la agresión al pueblo de Siria, sino ya a los propios gobernantes de naciones soberanas como el Estado de Bolivia, donde se ha desconocido absolutamente las normas del derecho de aeronáutica civil que preserva con fuero especial los vuelos de los presidentes y los aviones donde vuelan los presidentes. Igualmente, las normas consuetudinarias. Mira, para nosotros los hijos de Bolívar, los hijos de los libertadores de toda Sudamérica, los hijos del comandante Chávez que nos permitió conocer a este heroico pueblo de Belarus, es un verdadero sentimiento profundo y extenso el poder rendir homenaje hoy en el Día Nacional de Belarus a los millones de hombres y mujeres que hicieron una resistencia heroica para impedir que el ejército nazifascista pudiera avanzar hacia Moscú y con ello derrotar la última esperanza de una contraofensiva contra esa ideología nefasta que significó el nazifascismo.